Y nada, pues tenemos también otro espacio hoy, pues hoy es el Día de la Enfermería. Hoy es un día pues, que hay que celebrar que, bueno, que tenemos unos profesionales muy buenos que nos están, bueno, atendiendo día a día, como decía Rambo. Y también se llevan sustos, porque la gente, pues, no sé, también es una profesión de riesgo también, ¿eh? Yo creo que lo es, porque al final es un servicio público donde, bueno, cada uno, pues, entra al hospital creyendo que es el único que tiene que estar atendido. Y a veces el que está en primera fila o en primera línea es el enfermero. Así que cuéntanos, Edu, ¿qué te trae por aquí con el tema de la enfermería con Cartagena? ¿Qué puedes contarnos? Bueno, chicos, gracias por el... Hoy, como vamos a hablar de enfermería, tenemos por ahí también, estoy viendo a Antonio de Oyente, que también es enfermero. Quiero hacer un homenaje a mis compañeros de profesión, a esta profesión que, bueno, porque siempre está al servicio de la sociedad, aunque parezca que ahora no es tan importante porque pasó la pandemia y tal, pero cuando llegan momentos duros está al pie del cañón, ¿no? Quiero hacer hoy un espacio a los Nieves con Costrina de historia y quiero intentar relacionar la historia de la enfermería con la de España y la de Cartagena, si os parece bien. Así que, Vamos a verlo dame, resumido para dame, que... sí, hombre, por supuesto, muy resumido, dame 5 minutillos que os voy a hablar de 6. enfermería de España y de Cartagena. Mirad, hoy es el Día Internacional de la Enfermería porque es el aniversario del nacimiento de una tal Florence Nightingale, que nació el 12 de mayo de 1820. Y vosotros diréis, ¿y quién carajo es Florence Nightingale? Bueno, pues Florence era una mujer inglesa, hija de unos aristócratas, y se hizo famosa porque en 1853 fue la guerra de Crimea en Ucrania, no sé si os sonará. Y en esa guerra se dice que es la primera guerra que se retransmitió en directo por los medios de comunicación, que lo que pasaba al día siguiente se publicaba en los periódicos. Las noticias que llegaban a Londres, a Inglaterra, eran muy malas, nefastas, de que morían más soldados por, por la atención sanitaria que recibían que por la propia batalla en sí. Eso hizo que Florence cogió un grupo de mujeres voluntarias y se fueron al hospital de Scutari, actual Uskudar, y empezaron a aplicar cosas que hoy en día consideramos básicas, como por ejemplo, pues cambiar la ropa de los soldados, darle una adecuada alimentación, ventilar estancias, cosas que son higiénico-sanitarias, que le llamamos hoy en día, que son básicas. Florence, bueno, pues fue una mujer muy revolucionaria, rechazó casarse en varias ocasiones, y aparte era una mujer que dominaba muy bien las matemáticas y mediante el uso de la estadística consiguió que esas noticias salieran en prensa y que se demostrara que gracias a ese trabajo que estaban haciendo, pues se salvaron muchísimas vidas. Florian adquirió mucha fama y, por supuesto, muchísimos enemigos. Tú imagínate que en un cuerpo militar tan hermético como el ejército británico imperial del siglo XIX, de repente llega una mujer y le saca los colores a todos los militares de la época. Pues claro, se ganó muchísimos enemigos. Pero bueno, Claro. en honor a esta mujer es el Día Internacional de la Enfermería hoy. Pero yo quiero hacer un homenaje a la enfermería española y también de Cartagena, porque siempre hablamos del mundo anglosajón porque nos lo mete Hollywood con calzador, pero ¿qué pasa? ¿Que España en los siglos que fue una potencia no se cuidaba a enfermos aquí? Evidentemente que sí. De hecho, en 1625 los enfermeros de la Congregación de los Obregones hicieron el primer manual de instrucción para enfermeros, 200 años antes de que naciera Florence. Es decir, que en España y en Cartagena siempre se han dado cuidado. Así que, para irnos a los orígenes, ¿dónde me voy? Ojo, me voy a la Cueva Victoria, más o menos. Por la Cueva Victoria vamos a imaginarnos a unos hombres primitivos que hubieran salido por Atamaría a cazar algún jabalí y uno se rompe una pierna. Bueno, pues según la antropóloga Margaret Mead, el primer signo de civilización de la humanidad fue un fémur que se fracturó y se curó. ¿Por qué? Mead dijo en esa rueda de prensa que en una entrevista, en una conferencia le hicieron esa pregunta que cuál creía que era el primer signo de civilización y dijo que era eso, un hombre que se rompió una pierna y se le curó. ¿Por qué? Mead decía que en el reino animal, un animal si se rompe la pierna, pues no puede comer, no puede buscarse alimento, no puede buscarse agua, no puede defenderse. Y sin embargo, este ser humano tuvo a alguien que le cuidó, le curó y salió adelante. Eso fue el primer signo de civilización, para que entendamos por qué es tan importante los cuidados en nuestra cultura. Claro. Damos un salto en el tiempo, llegamos a Cartago Nova, ¿vale? En Cartago Nova, no, que yo sepa, no hay vestigios de que existan los llamados valentudinari, que eran los hospitales de aquel entonces. Eran unas estructuras con una morfología muy militar, como si fuera un campamento militar, y los romanos nos trajeron grandes avances
en cuanto a la cirugía, gracias a la guerra. Las guerras siempre nos han traído los grandes avances en medicina a lo largo de la historia. Podríamos poner miles de ejemplos, pero no da lugar. El tema, que seguro que en la Cartagonova romana hubo Valentudinaris, con toda seguridad. Doy un salto en el tiempo para no aburrirnos más. Llega la Edad Media, una época en la que Cartagena es verdad que sufre un retroceso, pierde importancia, pero en España tenemos dos grandes vertientes. Una, la parte cristiana en la que los cuidados se encomendaban a órdenes religiosas y los monjes los mismos te cuidaban y te educaban y hablaban de las bondades de Dios que te cortaban el cuello como fuera un infiel. Eso es así. Y por otro lado... Era una época muy dura. Era muy dura. Sí, por lo que fuera. Por otro lado también estaban, aunque haya quien quiera borrarlo de nuestra memoria, una cosa que se llamó Al-Ándalus, que existió durante más de 700 años, que eran musulmanes, que no árabes, y en aquella época tenían la medicina más avanzada. En España tuvimos grandes personajes como, por ejemplo, Averroes o Maimónides. Y ojo, porque en esta época aparece el primer hospital del que se tiene constancia en Cartagena, el Hospital de Santa Ana, que estaba, intuyo, en lo que hoy en día es la comunidad de los Canales del Tevilla, por ahí tenía que estar porque estaba al principio en la calle Mayor con la plaza del Ayuntamiento. Ese hospital era tan antiguo que no se sabe cuándo empezó, pero se intuye que fue por la Alta Edad Media. Este hospital, dice el archivo municipal en su web, cita Fernández Araujo, un investigador que conocí hace poco, por cierto, dice textualmente: este hospital en el que se atendía exclusivamente a los pobres o a los transeúntes, ya que el que tenía dinero, llamaba al médico a su casa y lo hacían venir desde Murcia. Ya los cuartos se iban en aquel entonces para Murcia. Pero bueno, doy un salto en el tiempo, me voy a la edad moderna, ya finales del siglo XVII, 1690, cosas así. La Cartagena de aquel entonces ya era una ciudad muy importante a nivel militar. De hecho, en Cartagena, en invierno, venían las galeras que pasaban el verano en el puerto de Santa María, en invierno se venían para acá a descansar, se supone. ¿Qué pasó? Que la población de Cartagena se vio incrementada. Hubo mucho más pues presos de galera, muchos más militares. Aparte hubo muchas migraciones desde La Mancha porque hubo problemas en las cosechas y la población de Cartagena se incrementó muchísimo. Se fundó, aparte del hospital de Santa Ana, se fundó otro hospital, el hospital llamado Real de Galeras, que estaba, si no me equivoco, en la Plaza Castellí, lo que hoy en día es la Plaza Castellí. ¿Vale? Pese a tener el hospital de Santa Ana y el hospital Real de Galeras, había tanta población, había tantas epidemias que era muy difícil atender a todo el mundo. ¿Qué pasó? Que hubo un soldado de la Real Escuadra de Galeras, no sé si os sonará, a los que seáis más cartageneros, un tal Francisco García Roldán, que en 1693 comenzó a enterrar de manera altruista a gente que no podía, que se moría y no tenía donde caerse muerta, mejor dicho, y los enterraba en la guía. Se fue embarcado, ¿vale? Se fue a Sevilla e ingresó en la conocida como, espérate que lo he perdido, en la Santa Caridad de Sevilla, una institución que cuidaba a los mendigos, a gente sin recursos, y cuando volvió a Cartagena, 3 o 4 años después, fundó lo que hoy en día conocemos como el Hospital de Caridad. No sé si os suena, ¿vale? El Hospital de Caridad empezó en el 1700 y pico, empezó en la calle, en el barrio San Roque, en lo que es la zona de la calle Sagasta, luego se fue a la calle de la Caridad, en lo que es la esquina de la Seguridad Social con la actual Correo, todo eso era el Hospital de Caridad, hasta la Guerra Civil Española, que se fue a lo que conocemos todos hoy en día como Los Pinos. Ahí está, el Hospital de Caridad. Vaya repaso, durante el siglo XVIII, Victoria, ¿eh? Vaya repaso. Sí, ya he dicho que van a ser 5 minutillos. Ha empezado con el de las cuevas, estamos ya en la... Claro, tío. Qué rápido. Yo culpa tengo si Cartagena es tan antigua. Macho, pues es lo que hay. Es lo que tiene. Continúo. Durante el siglo XVIII, no sé si os suena, se funda el Hospital Militar, protagonista de la sanidad de la ciudad durante muchísimos años, pero tuvo un papel muy importante, no sé si os suena, a mí quizás sí, en la Guerra del Cantón. Durante los 6 meses de asedio hubo 4 médicos, 7 practicantes y otros 6 o 7 enfermeros, porque eran militares, no había enfermeras, ojo. Y durante la Guerra del Cantón, no sé si os suena, también otra institución que se llamaba la Cruz Roja. Bueno, pues para entender la importancia que tenía Cartagena en aquella época, que antes lo ha dicho Pablo, de la importancia que tenía Cartagena, que tuvo el tren, etcétera, etcétera, la Cruz Roja se funda tras el primer convenio de Ginebra en 1864. Vale, pues en el mismo año en Cartagena ya existe la Cruz Roja. Pasan 9 años hasta que interviene por primera vez en la Guerra del Cantón. Un tal Antonio Bonmatí, que era maestro, que tenía una escuela en la calle del Aire, asumió las riendas y organizó a practicantes y a médicos para atender a toda la población.
De ahí has sacado tu temario para una tesis, me suena a mí. De ahí he escrito yo algo. Si alguien quiere leer, pues se lo paso, pero sí, algo sé. Lo estoy resumiendo mucho. Bonmatí organizó ambulancias para transportar heridos, cogió a todos los niños que estaban en la ciudad para fabricar vendajes con ropa vieja, etcétera, etcétera. Tuvo un papel muy importante. Pero acaba el cantón, quedan en Cartagena solamente 27 edificios en pie, sin ser destruidos. Llega el boom de la minería, el desarrollo económico, el modernismo, el progreso, y todo eso hace que la atención sanitaria mejore también. Seguimos entendiendo por qué Cartagena es tan importante. Atentos. Se empiezan a realizar en nuestra ciudad los mejores avances diagnósticos, las mejores acciones terapéuticas que existían. Ejemplo, Cartagena fue la tercera ciudad en España en la que se utilizó el suero antirrábico, solamente por detrás de Madrid y Barcelona. Se crean nuevos centros hospitalarios, estamos hablando del 1890, 1905, cosas así. Se crea el Hospital de la Cruz Roja, el Asilo Santa Lucía, el Sanatorio de Santa Paula. Llega el primer centro radiológico de la región, a Cartagena, el primer sanatorio mental privado. Se crea el primer servicio municipal de higiene y salubridad de España, impulsado por Leopoldo Cándido, alcalde de Cartagena, que su objetivo fue tirar las murallas, desecar el Almarjal para hacer un campo de fútbol. No para eliminar las epidemias que tenía Cartagena, que no eran pocas. Y todo ello, toda esa evolución en la sanidad nos trajo enfermeras como, por ejemplo, la dama enfermera de la Cruz Roja, María Dolores Bas Bonal, que tiene un mural en la calle Cuatro Santos de Clara Ledo y que fue una enfermera, escritora, feminista, pero de las feministas de la época, no hablaba con lenguaje inclusivo. Era una feminista, y así lo demuestran, que no hablaba con lenguaje inclusivo, todas las obras literarias que nos dejó, entre ellas un vademecum muy importante, un manual para consulta de fármacos y de tratamiento. Esta mujer hizo, pese a que falleció muy, muy joven, hizo unas publicaciones muy importantes. Durante el resto del siglo XX, esto ya os sonará. Abrieron una escuela de enfermería, la tienen desde siempre en malas condiciones. Media de la actual Cartagena nació entre el Rosell y el Hospital Naval. Cerraron uno, nos manifestamos mucho, nos dieron migajas, cerraron también el otro y lo abrieron para acoger inmigrantes, pese a pedirlo para otros muchos usos. Después abrieron Santa Lucía, nos subieron las horas de trabajo por el mismo salario, a los 12 años o así nos lo han vuelto a bajar y desde hace poco podemos prescribir, pero seguimos teniendo solamente 6 especialidades, otra que se supone en desarrollo, tenemos pocas especialidades y pocas plazas. Tenemos una bolsa de trabajo única, es decir, que si no tienes especialidad y solo has trabajado en trauma y digestivo, por poner un ejemplo, al día siguiente puedes irte a trabajar, pues yo qué sé, a neonatos, a quirófano o a una UCI, aunque no tengas ni puta idea. Bueno. Es decir, que el sistema no está bien del todo, por lo que sea, no está bien. Y quien sale perdiendo es el paciente. Pero os aseguramos que luchamos cada día por intentar mejorarlo y darle a nuestros pacientes lo mejor que tenemos. Muy grande, Edu. Muchas gracias. Muchas gracias por tu resumen. Edu. Enhorabuena.